Entonces, quiero arrancar haciendo la síntesis de la gran filosofía de Friedrich Nietzsche, hablando de que uno muchas veces escucha una canción, ¿sí? Que esa canción lo motiva a uno está bajito de ánimo y uno cuando escucha una canción que a uno le gusta, pues le sube el ánimo, le da alegría, le da entusiasmo. Pues bien, muy similar es parecido a la filosofía del gran Nietzsche, en el sentido de que este personaje en su libro El nacimiento de la tragedia, ¿sí? Lo que prácticamente va a querer demostrar es que en la civilización griega, antes de que llegase Sócrates o apareciera Sócrates, habían filósofos griegos, ¿sí? ¿Qué filósofos griegos habían antes de que apareciera Sócrates? Pues habían muchos, pero habían dos que Nietzsche resalta, y es Apolo y Dionisio, ¿sí? Cuando hablamos de Apolo, estamos hablando que es el dios de la razón, que es el dios de la luminosidad, del orden, del equilibrio, de la moderación, ¿sí? Quiere decir que una persona era Apola o Apolo en el sentido de que esa persona se levanta puntual, se levanta temprano, ¿sí? Cumple con todas las normas. Era una persona moderada, siempre pensaba o piensa antes de actuar, ¿sí? Eso es una persona. Hola, buenas tardes, bienvenida. Esa era una persona Apola o Apolo, ¿cierto? En el caso feminismo. Pero, ¿qué sucede con el dios Dionisio? Bueno, cuando hablamos de Dionisio, estamos hablando que es el dios del caos, del desenfreno, de la locura, de la voluntad irracional, es decir, de la embriaguez, de que esa persona puede pasar toda una noche de fiesta, hace lo que quieren, cuando quieren, sin pensar en las consecuencias de lo que está haciendo, ¿sí? Era una persona que estaba, Dionisio, el dios del placer, de la fuerza, ¿sí? Del terror, como vemos aquí en la pantalla. Entonces, Nietzsche prácticamente quiere, es, como es vitalista, pues salvar la vida, mirar cómo es la vida. ¿Qué era la vida para él? Bueno, la vida para él era entendida desde lo dionisiaco, más no de lo apolíneo, ¿sí? Para él la vida era entendida desde lo dionisio, ¿cierto? Desde lo dionisiaco. Pero antes de Sócrates estaban estos dioses. ¿Cómo era la realidad? Era una realidad prácticamente caótica, contradictoria, impredecible, cambiante, pero se origina una decadencia de la cultura occidental. ¿Cuál es la decadencia de esa cultura occidental? Son tres aspectos y un cuarto que va a ser un realce. El primer aspecto es que aparece Sócrates y Platón. ¿Qué pretendían o qué inventaban estos señores? Inventaban de que tiene que existir un mundo perfectamente racional y ordenado. Al decir que existiera un mundo perfectamente racional y ordenado, quiere decir que estaban acabando con la idea de Dionisiaco, y es lo que quiere darle realce Nietzsche. El segundo aspecto es que aparece el cristianismo, es decir, los temas con Dios. ¿Y qué pretendía el cristianismo? Convencerle al mundo, ¿cierto?, de que nosotros vivimos en un mundo no verdadero, no ideal. Prácticamente tenemos que sufrir para llegar al mundo verdadero, a otro mundo, y ese mundo es la ciudad de Dios, como decía uno de los filósofos medievales, San Agustín. Y el tercer es el racionalismo. ¿Qué decían del racionalismo? Que no es el único modelo de saber, no es el único modelo de saber. Entonces, a raíz de toda esta situación, lo que Nietzsche quiere darle realce es a la vida, o sea, al vitalismo. Y él dice, un momentico, vamos a recuperar la vida, vamos a recuperar lo dionisiaco, ¿cierto? Digámosle sí a la vida, al gozo, al placer, a la alegría, a la música. Por eso es que este personaje en el libro La tragedia del nacimiento, o El nacimiento de la tragedia, habla o dice que la vida sin música es un error. Esa frase está en nuestro canal de filosofía en YouTube. Entonces, al recuperar lo dionisiaco, al decirle sí a la vida, estamos afirmando la vida.
¿cierto? Es para disfrutar la vida. Por lo tanto, surge en un segundo momento en la filosofía de Nietzsche el tema de Dios ha muerto, ¿sí? Dios ha muerto. Y cuando se plantea esta filosofía de Dios ha muerto para Nietzsche, ¿cierto? Es muy importante de que nosotros comprendamos que nosotros mismos matamos a Dios, ¿sí? Dice Nietzsche, el mismo ser humano lo mató, ¿sí? Entonces, este gran filósofo Nietzsche va a utilizar a Zaratustra, ¿sí? Que era prácticamente un gran filósofo de la corriente del averroísmo, que este filósofo nos va a decir que es el primer creador de una religión monoteísta. ¿Qué proponía Zaratustra? Decía que el Mesías viene a darnos un nuevo mensaje, pero ese nuevo mensaje es que muertos están todos los dioses. Ahora queremos que viva el ultrahumano. Ok, cuando hablamos en la filosofía de Nietzsche de lo ultrahumano, estamos hablando del superhombre, que es uno de los temas que vamos a tocar y que vamos a concluir ahorita más adelante. Entonces venimos con el tema de Dios ha muerto. ¿Qué pretende el cristianismo? Bueno, el cristianismo pretende envenenar a la humanidad. Quiere ofrecerle una moral de esclavos, de resentidos. Nos piden que suframos, que nos resignemos. A lo cual Nietzsche dice, no hay razón para seguir sufriendo, no señor. Con la muerte de Dios nos vamos a liberar. Es decir, se van a cortar las cadenas de lo sobrenatural. Y estas cadenas son los falsos valores y las falsas ideas. ¿Sí? Cuando hablamos de esos falsos valores y de esas falsas ideas, es todo lo que creíamos cierto, es decir, todo eso es lo que nos habían planteado la filosofía medieval, todo lo que nos había planteado San Agustín, Santo Tomás de la demostración racional de la existencia de Dios, todo eso es una falsa. Todo eso es nihilismo. Y cuando hablamos de un nihilismo o nihilismo es una nada, nada existe. Estamos solos, estamos perdidos. Los seres humanos están sin valores, estamos desprotegidos. Lo único que existe son valores absolutos. ¿Sí? Entonces, al ver que Dios ha muerto, dice Nietzsche, bueno, bacano, nos liberamos, nos soltamos de esas cadenas, de esa falsa mentira de la filosofía o del tema de Dios. Entonces Dios ha muerto y nosotros le dimos esa muerte. ¿Cómo consolarnos? ¿Cómo podríamos nosotros consolarnos? Pues entonces Nietzsche dice, bueno, para que el ser humano se consuele, primero, tenemos que, cuando seamos capaces de soltar o de romper las cadenas, esas cadenas de falsos valores y de falsas ideas, y de crear nuevos valores, aquí donde está la propuesta de Nietzsche. Hay que crear nuevos valores y esa es la crítica que él le hace a esa filosofía occidental. Segundo, ¿cómo consolarnos? Bueno, para consolarnos tenemos que abrazar la vida, aceptar la vida, gozar la vida, amar la vida, disfrutarla, ¿sí? Y obviamente esa es la propuesta que va a ser V. Smart, es decir, el superhombre, ¿sí? Ya llevamos dos momentos. El primer momento fue el tema de Apolo Dionisio. El segundo tema es Dios ha muerto y que ahorita volvemos a repetir porque me parece muy importante este tema. El tercer momento, dice Nietzsche en su filosofía o en su libro Así habla Zaratustra, dice que para pasar de seres humanos corrientes a ultrahumano, es decir, para pasar de seres humanos a superhombre, que es la propuesta de Nietzsche, Dios ha muerto, viva el superhombre, viva los nuevos valores, el hombre que plantea, y ese es un tema que vamos a hablar ahora solamente del superhombre. Entonces, para pasar de lo humano, de seres humanos, a ultrahumano o a superhombre, existen tres fases, y usted la está viendo en este momento. Las tres fases son, la primera, el camello, la segunda, el león, y la tercera, el niño, ¿sí? Repito, tres fases para pasar de seres humanos corrientes a superhombres o, en su defecto, ultrahumanos.
o suprahumanos, ¿sí? Primero, el camello, el segundo, el león, tercero, el niño. El camello, bueno, el camello es aquel que obedece ciegamente y se encuentra arrodillado ante la ley moral, pero, quiere aspirar a algo más. Y ese aspirar a algo más va a darle el paso a lo segundo. Y lo segundo que es el león. Pero quiero que quede claro que el camello es aquel que obedece ciegamente, es decir, aquel que se encuentra arrodillado ante la ley moral y que luego va a dar paso al león, ¿sí? En esta transformación, algunos le llaman metamorfosis, ¿sí? Lo uno lleva a lo otro. Este segundo paso que es el león, esta segunda fase, el león es aquel que se niega o aquel que niega a los valores impuestos, aquel que se niega a esos valores que están impuestos, a los valores que la sociedad está imponiendo, pero es incapaz de crear nuevos valores. O sea, se niega a los valores que están planteando o que están planteados, pero no es capaz de plantear algo nuevo. Y eso algo nuevo son los valores, ¿sí? Es rescatar los valores que es prácticamente lo que le apuesta a la filosofía de Nietzsche en el superhombre. Entonces aquí aparece el nihilismo, un nihilismo activo, es decir, una nada, no existen valores, no hay nada establecido en los valores. Y luego habla de una tercera fase que es el niño. El niño simboliza lo ultrahumano, al superhombre, ¿sí? Es decir, que se caracterizan por haberse liberado de las cadenas y es decir, de esa creencia de un Dios, de esas falsas mentiras que estaban a partir de la filosofía medieval en cuanto al tema de Dios. Entonces se libera de esas cadenas infundadas y obviamente su valor asume una voluntad fuerte, empieza a amar la vida, obviamente le da un realce a lo dionisiaco, se encuentra empapado de la ebriedad, es decir, le va a dar un realce a lo que hablábamos ahorita en el primer momento, a aceptar la vida, aceptar lo que plantea Dionisio, el caos, el desenfreno, la locura, la voluntad irracional, es decir, aquellas personas que no les importa estar disfrutando toda una noche sin las consecuencias que puedan tener. Oiga, contextualicemos esta filosofía. Las personas que se creen superhombres, entre comillas, y atentan a la filosofía de Nietzsche, que ven que la pandemia está creciendo y están como si nada por la calle, ¿sí? Sin tapabocas, sin ninguna medida de seguridad. Los superhombres, los ultrahumanos, ¿sí? Entonces, es decir, no les importan las consecuencias. Entonces, aquí vemos que lo ultramano es aquel que crea sus propios valores, construye su propia verdad, es una voluntad de poder. Es decir, le dice sí al eterno retorno. Y cuando decimos sí al eterno retorno, como ya le hemos dado muerte a Dios y obviamente estamos planteando lo nuevo, el eterno retorno, como veíamos en las videoclases anteriores, es el proceso cíclico de fuerza. Es decir, lo que usted vivió en esta vida, pues va a volver a vivirla constantemente y continuamente, ¿sí? Si usted disfrutó, gozó y todo lo que hizo en esta vida, pues va a volver otra vez a vivirla en la otra vida, se murió y otra vez vuelve a vivir lo mismo, es decir, el eterno retorno. Y esa es la culminación de la filosofía de Nietzsche, porque generalmente el tiempo de forma es un tiempo lineal, es decir, hubo un presente, bueno, hubo un pasado, hay un presente y habrá un futuro. Entonces, cuando hablamos del eterno retorno, es volver a vivir, ¿sí? A volver a vivir lo que usted ya vivió en esta vida. Entonces, si usted tuvo una vida de tristeza, de amargura, de soledad, de angustia, pues eso es lo que usted va a volver a vivir en la otra vida y constantemente. Pero si usted tiene una vida de fortaleza, de alegría, de gozo, de placer, de aceptar la vida, de disfrutarla, pues eso es lo que usted va a vivir de aquí en adelante, ¿sí? Entonces es un movimiento circular, es decir, el eterno retorno se repite. ¿Cómo, me pregunto yo acá, cómo podríamos nosotros actuar si supiéramos que la vida se va a vivir infinitamente? Pues lo mejor que tenemos que hacer es vivir alegres, ¿no?
vivir alegres, pero es hoy en día la felicidad es momentánea, la felicidad no es eterna, porque uno puede estar alegre en ese momento, pero de un momento a otro surge algo, algún acontecimiento, y ese acontecimiento nos vuelve a dañar el espacio, nos da amargura. Un tema que verdaderamente yo quiero resaltar es que Dios ha muerto en la filosofía de Nietzsche. Y entonces aquí en la imagen vemos dos contradicciones, ¿no? Dios ha muerto, Nietzsche, 1883, así habló Zaratustra. La Gaya Ciencia, específicamente en su libro La Gaya Ciencia. Y luego dice, Nietzsche ha muerto. ¿Quién lo dice? Dios, en 1900. ¿Sí? Entonces, este personaje, cuando habla de la ciencia, nos dice que nosotros somos los que hemos matado a Dios. Entonces vuelvo a repetir lo que hablé ahorita. ¿Cómo consolarnos? ¿Sí? Lo más sagrado y lo más poderoso que poseía el mundo en ese entonces, sangra bajo nuestros cuchillos, dice un filósofo. Es decir, que el mismo hombre fue el encargado de asesinar, de matar a Dios. Y esa era la filosofía que planteaba. El mismo hombre se ha encargado de matarlo. Y esto fue un hecho bastante grande, ¿cierto? Que Nietzsche en su filosofía, en su libro de la Gaya Ciencia, ¿cierto? Entre los años 1883, hay algunos que dicen 1882, ¿cierto? Nos dice lo siguiente, ¿cierto? Como en forma de representación o en forma de aforismo, decía que había un hombre loco, en el libro decía, hay un hombre loco que baja con una lámpara encendida al mercado para anunciarle a las personas que están a su alrededor lo siguiente, y comienza esta persona a gritar, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Así mismo lo relata este personaje, que hay un hombre loco, y ese hombre loco baja a pleno mediodía al mercado con una lámpara encendida a decirle, a comunicarle a las personas que están ahí en el mercado, en esa plaza, a decirle que Dios ha muerto, que nosotros lo hemos matado. Obviamente las personas, dice el libro en la Gaya Ciencia, algunas personas lo miraban y se burlaban. Otros les causaba curiosidad o extrañeza. La muerte de Dios es el acontecimiento más terrible de la época, de la humanidad, pero al mismo tiempo es el gran desengaño. ¿Sí? Es el gran desengaño, es el fundamento sobre el cual se ha estado construyendo una cultura, unos años, unas simientes, unos pensamientos filosóficos, teológicos, que prácticamente eso es falsedad, eso ha resultado ser mentira. Dios ha muerto, viva el superhombre. Por lo tanto, al decir que Dios ha muerto, quiere decir que nunca estuvo vivo, que nunca existió, que simplemente era un modo poético, ¿cierto? Que pudo quizás valer de o tener una validez en el pasado, pero que en este momento de la historia, de la filosofía que plantea Nietzsche, eso es pura mentira, eso es falsedad, eso nunca ha existido, eso es una hipótesis falsa. Dios ya no es ninguna hipótesis creíble en el siglo XIX, lo dice Nietzsche. Dios no es una hipótesis creíble en el siglo XIX, ¿cierto? Por lo tanto, al decir que Dios ha muerto, hay un progreso del conocimiento científico, se hace cargo del ateísmo en una familia o en una intelectualidad moderna. Necesitamos sustituir a Dios. Si Dios ha muerto y simplemente ha sido falsedad, nunca ha existido, es nihilismo vacío, nada existió, no hay nada absoluto. El hombre tiene que crear nuevos valores. Necesitamos sustituir a Dios. Si Dios no existió, ya está muerto, necesitamos sustituirlo. Alguien que esté a su altura o mucho más, ¿cierto? Entonces lo que plantea este personaje Nietzsche es que el nihilismo es una enfermedad que nos ahoga, nada existió, nada. El hombre está cimentado sobre la nada. Entonces tenemos que superar la muerte de Dios. Superar a la muerte de Dios es superar el nihilismo. La vida humana. Recuerdo tanto cuando el profesor en mis tiempos de universidad me decía, vea, en Nietzsche
La vida humana necesita apoyarse en ficciones. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así que la vida humana necesita apoyarse de ficciones? Sí, necesita apoyarse de un ser superior, es decir, de algo trágico, algo que esté lleno de sentimientos o de sufrimientos, de algo de ficciones. De Dios no, porque Dios ya está muerto. Dios ya está muerto. Entonces Dios ha muerto, pero el hombre no. Sí, Dios está muerto, pero el hombre no. El hombre está vivo, el hombre está presente. Dios es la gran mentira. El Dios del cristianismo es un crimen contra la vida. Entonces, hablarle a Dios de los pastores, de los sacerdotes, de los curas, de todos esos temas de religión, eso es simplemente es un crimen contra la vida. Atentar contra la vida, contra la identidad de la persona. Ojo, esto es la filosofía de Nietzsche, ¿sí? No es que es el pensamiento del profesor, no, esto es lo que plantea Nietzsche. Es el Dios del cristiano simplemente es atentar contra la vida. Es una contradicción para la vida, ¿sí? Es la negación de la vida. ¿Dónde queda el hombre? ¿Un desecho? Entonces hay que recuperar el sentido del hombre, el sentido de la tierra. Y es aquí donde aparece el gran superhombre, la gran filosofía de Nietzsche, el gran pensamiento en su libro que desde la Gaya Ciencia hasta Así habló Zaratustra va a plantear, y este es el último tema que tocamos de Nietzsche, el superhombre, el ultrahombre, el suprahombre, aquel que es capaz de crear valores, aquel que fue capaz de romper esas cadenas que eran de la oscuridad que proporcionaba el tema de Dios. ¿Qué es el superhombre? Es la idea de superación, pero es una idea de superación moral, en donde aquella que le permita al hombre prácticamente llegar a ser lo que es una superación moral del hombre que le va a permitir llegar a ser lo que es. ¿Sí? La superación del hombre, es decir, el hombre que es libre, el hombre que es potencialidad, aquel hombre que es fuerte, pero no fuerte en fuerza humana, sino en fuerza moral, intelectual, capaz de superarnos continuamente. Es un modelo de superación para el hombre. El superhombre prácticamente se va a convertir como en un símbolo de la máxima posibilidad humana, aquel donde debe llegar todo el mundo a superarse constantemente. El nuevo sol que ilumina la vida, el superhombre de Nietzsche, el gran superhombre, aquel que ilumina al hombre, aquel que es ejemplo, aquel que le da sentido a la vida, aquel que goza con la vida. Hombre, qué belleza esta filosofía de Nietzsche, que prácticamente hoy en día hay personas que prefieren imitar a otros que hacer su propia vida, hacer su propia reflexión, crear su propio pensamiento, sino que viven imitando moda, pensamientos. No, cree lo suyo, cree sus nuevos valores. Características de este superhombre. ¿Qué características puede tener? Bueno, puede ser un ser aislado, que esa fue la filosofía de Nietzsche, ¿no? Un hombre que fue aislado, ¿no? Le gustó la soledad y cuando quiso intentar convertirse en familia, crear familia, pues tuvo una decepción amorosa que fue el segundo intento de homicidio. Es un hombre que no se avergüenza de sí mismo, que es capaz de crear sus propios valores, características del superhombre, crear sus propios valores, no se avergüenza de sí mismo, le da sentido a su vida, acepta plenamente sus instintos. ¿Sí? Obviamente hay partes de la filosofía de Nietzsche en la que uno no está en común acuerdo. Si yo le doy, acepto plenamente los instintos, estoy actuando de manera irracional, ¿sí? Pero es la filosofía de Nietzsche desde la óptica de lo dionisiaco. Vive con la intención de amar, ¿sí? De amar su vida, de amar su libertad. No es un hombre castrado, sino un hombre lleno de potencialidad, un hombre que supera su mediocridad, un hombre que se domina a sí mismo, un hombre que puede llegar a hacer lo que quiere, un hombre que llega a hacer lo que se plantea, es decir, demuestra toda su potencialidad. El superhombre
desea el eterno retorno. Claro, si un hombre que vive en felicidad, que un hombre que vive en gozo, que quiere que su vida se repita constantemente, si vive su vida, la disfruta, es lleno de placer, de alegría, de música, de danza, de disfruto, de aceptar la vida, pues este hombre, el superhombre, en sus características, es aquel que desea el eterno retorno, es decir, volver a repetir su vida, es decir, que le da sentido a su vida, que el sentido de su vida no está afuera, sino que está adentro. El superhombre quiere el eterno retorno, lo quiere, lo desea. Entonces, para hablar del superhombre, tenemos que hablar de una libertad respecto a la moral de esclavos, aquel que le ha sentido la vida, crea valores, domina su propia vida, su destino y desea el eterno retorno. Esa es la filosofía de Nietzsche, muchachos. Esa es la filosofía que este personaje quiere, que este personaje transmite, que este personaje quiere dar a conocer a partir de sus libros, que empezó desde la tragedia, ¿cierto? Pasó a la locura en cuanto a la gaya ciencia, donde estipula la muerte de Dios y prácticamente lo presenta como aquella persona que está loca, que baja a mediodía con ese solazo, con una lámpara encendida, a decirle a la gente, ¡hey, Dios ha muerto! ¡Dios ha muerto! ¡Viva el superhombre! Lo hemos matado. Y a partir de ahí empieza toda la filosofía o el constructo de decirle sí a la vida. Así habló Zaratustra con la metamorfosis, el camello, el león, el niño, para llegar al superhombre. Aquel que acepta la vida, aquel que crea valores, aquel que demuestra su potencialidad, es un modelo, es un ejemplo. Bien, esta es la conclusión a la cual yo puedo llegar en cuanto a la filosofía de Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto, viva el superhombre. Bien, preguntas, dudas, inquietudes.